Buenos días, licenciado. Me presento, mi nombre es Emily Troya, quien les habla. Junto con mis compañeras de grupo, Melanie y Carla, le vamos a presentar el día de hoy lo que es un estudio de caso, que tiene como tema impacto de la inseguridad en la reducción de jornadas operativas en los microemprendimientos de la avenida 25 de Julio en la ciudad de Guayaquil del presente año 2026. Tenemos como subtema lo que son microemprendimientos como motor económico en contextos vulnerables. ¿Qué quiere decir? Que los microemprendimientos constituyen el principal generador de ingresos y de empleo en economías emergentes, especialmente en comunidades de escasos recursos. Esto enfrenta amenazas críticas derivadas de la inseguridad social y económica. Ya como primer punto tenemos lo que son las amenazas externas, que quiere decir la delincuencia organizada y la violencia, ¿no? Que comprometen a la operatividad de los negocios, provocando cierres y contracción en las ventas. Como segundo punto tenemos las limitaciones estructurales, que quiere decir la falta de planificación estratégica y el difícil acceso a financiamiento, combinados con entornos hostiles que dificultan la competitividad empresarial. Como tercer punto tenemos el objetivo. El objetivo de este tema es analizar el impacto de la inseguridad en la reducción de jornadas operativas de la avenida 25 de Julio, evaluando lo que son repercusiones en decisiones, estabilidad económica, el impacto social. Ya, para analizar eh, estas tres ideas de forma práctica y colaborativa, se ha realizado lo que es eh, tres actividades, tres juegos que les voy a compartir en la siguiente ocasión. Ya. Como primer juego tenemos lo que es el impacto de la seguridad. No, o sea, todos estos juegos son referentes a lo que es el tema principal, ¿no? El estudio de caso. Entonces, estos juegos están creados con la finalidad de que se puedan tener más conocimiento, adquirir más conocimiento y divertirse, ¿no? Ya, entonces, ¿qué nos indica aquí? Unas que otras preguntas en cuanto al tema que hemos elegido como caso, ¿no? ¿Qué indicador podrías usar una microempresa para evaluar lo que es el impacto? Tenemos tres opciones. Ya, entonces, en cuanto vamos respondiendo las preguntas que son correctas, el sapito en este caso va a seguir avanzando. ¿Ya? ¿Qué conclusión resume la situación en 2016? Tenemos las jornadas aumentan por mayor turismo. Como opción B, la inseguridad reduce jornadas operativas. Y C, la seguridad no afecta a las operaciones. Ya, y así sucesivamente vamos a ir avanzando, ¿no? Ya, ese es como primer juego. Como segundo tenemos lo que es una sopa de letras. De igual manera, el estudio del caso. Ya, aquí también podemos observar que son palabras claves que reflejan a continuación y lo que tenemos que hacer, obviamente, ¿no? Es irlas buscando relacionadas a las palabras que tenemos aquí. Por ejemplo, operativas. Ya, esta es una manera de que ustedes puedan ser más interactivos y puedan adquirir más conocimiento, como lo dije como primer punto. Ya. Como tercer juego tenemos lo que es un video quiz. De la misma manera, van a ver aquí los que son 10 preguntas y que por tanto van a tener sus opciones, ¿no? Reforzar la seguridad, mantener abierto el local, cambiar a ventas digitales o cerrar el local. Entonces, ¿qué dice la pregunta? En la escena de la avenida 25 de Julio, ¿qué opción sugiere si el negocio está en riesgo inmediato? En caso de responder mal, obviamente van a tener una menos puntuación y o sea, no les va a afectar porque o sea, es para interactuar, ¿no? Pero en caso de que ustedes quieran volverlo a realizar, lo pueden hacer. Ya. Estos juegos se los ha realizado con la finalidad de que veamos la inseguridad no solo como una noticia más, sino como un factor que obliga a los comerciantes, perdón, a recortar los que son sus horarios laborales y a vivir bajo el miedo, afectando directamente lo que es el sustento de muchas familias y a la vitalidad de nuestra comunidad. A continuación, le doy paso a mi siguiente compañera para que pueda continuar con el estudio de caso. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Yagual. A continuación les voy a exponer acerca de la transformación del tejido comercial
en el sur de la ciudad de Guayaquil. Cuando hablamos de la avenida 25 de Julio, no es cualquier calle. Es un eje estratégico, comercial y laboral al sur de la ciudad de Guayaquil. Ahí viven miles de microemprendimientos, restaurantes, entre otros negocios, ventas informales, y todos dependen de algo clave, el tránsito peatonal, tanto en el día como en la noche. Es decir, que si sin gente caminando, no generan ventas. Pero en el día es un ambiente muy movido, hay comercio, hay buses, pero ¿qué sucede luego de las 8 de la noche? Pues hoy les voy a contar cómo la violencia está transformando el tejido comercial al sur de la ciudad de Guayaquil. La nueva realidad operativa. Los episodios constantes de violencia, la extorsión y la percepción de riesgo han obligado a estos negocios a cambiar sus horarios. Ya no es una decisión comercial, es una medida de supervivencia. Como dice Meran Chundia en el 2024 y Pérez y López del 2025, estos autores dicen que el temor disuade a los clientes de salir en la noche. Es decir, si el cliente no sale, el negocio debe cerrar más temprano. Por eso, entender esta transformación es fundamental, es clave, ya que no estamos hablando solo de horarios, estamos hablando de cómo la inseguridad está transformando toda la economía al sur de la ciudad de Guayaquil. Es decir, menos horas de ventas es igual a menos ingresos y esto menos empleo. El desafío es cómo recuperaremos la noche para que el comercio, sin poner en riesgo a las personas, tanto a los comerciantes como al consumidor. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Vimos que en la avenida 25 de Julio los negocios están cerrando más temprano, pero ¿qué tan grande es realmente este problema? Los datos del 2026 nos dan la respuesta. Si miramos este gráfico, el dato más alto es del 45% de los microemprendimientos que tienen operación restringida. ¿Qué significa esto? Que casi uno de cada dos negocios en el sur ya tuvo que reducir sus jornadas y horarios por tema de seguridad. No porque quebraron, pero ya no venden igual. Luego tenemos el 25% que está en adaptación de costos. Es decir, estos siguen abiertos con normalidad, pero ahora una parte de sus ganancias se va para el tema de seguridad. Es decir, cámaras, guardias, alarmas. Este dinero no lo podemos tomar como inversión ya que no crece. Y también tenemos el 20% que mantiene una operación normal y lo más grave es que el 10% ya tuvo que cerrar, es decir, suspender sus actividades, incluso ciertos negocios temporalmente. En resumen, los datos del 2026 confirman que la inseguridad ya no es solo una percepción, está golpeando de manera directa a la operatividad, a los ingresos y a las decisiones de inversión. El 80% de los negocios ya tuvo que cambiar algo por el temor, ya que el problema ya no es el futuro, sino ya radica desde hoy, desde el tema de que deben de abrir menos jornadas o estar a la expectativa de que en cualquier momento se puede suscitar algo peor.
A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Melanie Andrade. Yo les voy a hablar sobre cómo se deben mantener o cómo deben sobrevivir los microemprendimientos y su rentabilidad. Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos ver el impacto que tiene la inseguridad sobre los negocios en general del sur de la ciudad de Guayaquil, en este caso en la avenida 25 de Julio. Entonces, en este contexto, nosotros podemos decir que, o podemos analizar que muchos comerciantes han dejado de enfocarse en que sus negocios les den una mayor rentabilidad o poder expandir de alguna manera su negocio, sino que ahora su principal preocupación es mantener su negocio abierto y sobre todo garantizar la seguridad tanto para sus empleados como para sus clientes. En otras palabras, la permanencia de un negocio es la principal prioridad de los dueños y todos los comerciantes que se encuentran en esta avenida. Entonces hemos analizado 3 factores. El primer factor es la extorsión y la coerción. Como nosotros sabemos, varios comerciantes se han visto obligados a pagar las famosas vacunas o, en otras palabras, las cuotas de protección. Y al ellos negarse a hacer estos pagos, podría traer como consecuencia daños materiales o incluso atentados contra la vida de los propietarios, de sus clientes o de sus familiares. Entonces, esta situación hace que trabajar, especialmente durante las horas que son de la tarde y la noche, se vuelva un poco complicado y represente un riesgo muy elevado para las personas que se encuentran aquí, sobre todo para los pequeños negocios, en este caso como los microemprendimientos, que cuentan con recursos limitados y en muchas de las veces tienen un escaso respaldo de las autoridades pertinentes. El segundo factor es la disminución de las ventas. Entonces, como se observó en la información presentada, al reducir o al suspender sus horas de trabajo en la tarde y la noche, que, bueno, como sabemos, es como el lapso de horas en el que representa la mayor parte de sus ingresos. Los establecimientos dejan de recibir una parte importante de sus ganancias y esto provoca una reducción del flujo de clientes y dificulta el cumplimiento de su trabajo. En este caso, de su trabajo y de sus obligaciones. En este caso, el pago de salarios, los arriendos, servicios básicos, todo lo que conlleva tener un microemprendimiento. Entonces afecta seriamente la estabilidad económica de los mismos. El tercer elemento que nosotros hemos analizado es la carga financiera adicional. Esto debido a que la inseguridad, debido a que por la inseguridad muchos comerciantes han tenido, como mencionó mi compañera, han tenido que destinar parte de sus recursos parte de sus recursos a la contratación de seguridad, como guardias de seguridad, instalación de cámaras, alarmas y otros sistemas para poder proteger de una manera eficaz y eficiente sus negocios. Entonces, estos gastos nosotros podemos ver que se han representado o han sido la disminución del 20% de los ingresos de cada negocio, lo que reduce considerablemente las utilidades, las utilidades que puede generar un negocio y también limita un poco la posibilidad de reinvertir en temas como infraestructura, en sí todo lo que puede ser beneficioso para un negocio. Esos serían los 3 factores que se analizaron en esta parte. Como conclusiones, podemos decir que la reducción de los horarios de atención no es una estrategia empresarial en sí, sino más es una decisión tomada para poder disminuir los riesgos ocasionados por la inseguridad.
Entonces, los comerciantes aquí se han visto obligados como a tratar de hacer unos reajustes en sus actividades para poder proteger tanto su patrimonio, a sus clientes y a sus trabajadores, que es lo que les da un funcionamiento al negocio. Entonces, el incremento de los costos, como mencioné anteriormente, afecta directamente a la rentabilidad de un negocio, porque como sabemos, cuando una parte importante de los ingresos se utiliza para implementar, en este caso, medidas de protección, disminuyen los recursos para poder para poder cumplir con obligaciones, como se mencionó anteriormente, o poder hacer mejoras en el negocio. Entonces, el estudio nos dice que cerca del 70% de los negocios ha pospuesto como sus proyectos de crecimiento. Entonces eso nos demuestra que la inseguridad no solo está impactando o no solo tiene un efecto directo en las ventas actuales, sino que también está limitando las posibilidades de desarrollo económico en este sector. Entonces, esta situación afecta a los propietarios, a los trabajadores y en general al comercio de la avenida 25 de Julio, ya que reduce la inversión y, como se mencionó anteriormente, también las oportunidades de empleo. Eso es, compañeros, muchas gracias por su atención.